dinámica de la sesión junto con mis compañeras. El día de hoy vamos a hablar sobre una técnica que se llama ensayo conductual. Esta consiste en practicar esos miedos que te generan a la hora de exponer, esos nervios, esa ansiedad. Por ejemplo, pues cuando tienes que exponer en el salón o te tienes que exponer ante la gente. Lo importante aquí es que tu cuerpo y tu mente entiendas que tú lo puedes hacer sin importar que se genere unos nervios o la ansiedad o el miedo. La idea no es hacerlo perfecto, pero sí es importante mejorar esas conductas para que pueda disminuir un poco más los nervios y lo puedas hacer bien. Entonces nosotros lo vamos a hacer de primeras, vamos a hacer un ejemplo para que tú veas cómo esto funciona y qué estrategias puedes tomar para tú poderlo hacer. Entonces vamos a empezar con el ejemplo y ya luego tú lo vas a practicar. ¿Listo? Hola Liz, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien. Un poquito nerviosa. Poco a poco vamos bajando ese nivel. Me presento, mi nombre es Ana Isabel Benavides, hago parte del equipo terapéutico al cual te va a estar acompañando en este proceso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es manejar la ansiedad por la que estás pasando y tratar de reducir ese malestar en el momento de las exposiciones. De esta manera te vamos a poder brindar como las herramientas para que tú puedas manejar estos escenarios. Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo de cómo exponemos, cómo manejamos esos pensamientos negativos, pero a la vez cómo mantenemos la calma. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Gracias, Liz. Hola Liz, ¿cómo estás? Mi nombre es Caterine Pachón. La idea del día de hoy o el objetivo es que vamos a hacer unos ensayos, ¿cierto? Vamos a simular una exposición, como si estuvieras en una exposición en tu contexto escolar. Lo ideal es que después lo podamos aplicar a diferentes contextos, ¿listo? Entonces tú vas a mirar de qué manera o con las herramientas que yo te voy a dar, ¿listo? Entonces, la primera herramienta que es importante a la hora de poderte exponer a un público es conocer muy bien el tema, ¿cierto? Porque eso te va a dar el repertorio por si en algún momento se te olvida la temática, ¿listo? Yo lo voy a hacer con mi compañera, pero es para que estés atenta, ¿listo? Entonces, puedes repasar los días anteriores, ¿sí? Porque tenemos que mirar la retención de la información, si es a corto plazo o a largo plazo, pero lo ideal es que sepas muy bien el tema. Número 2, el tema de la respiración, ¿sí? Antes de tú exponerte a un público, es importante que respires, ¿sí? Inhales muy bien y luego exhales, porque cuando uno no respira, hace que hable muy rápido y la gente entonces pierda pues el hilo conductor de lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando tú hablas despacio, eso también denota seguridad y serenidad con el público, ¿sí? Número 3, el tono de voz. Hay que jugar con el tono de voz. Entonces, es importante que manejes un tono de voz adecuado, pero en el momento que yo me acerco a alguien, ¿ves cómo en el momento que manejo el tono de voz, eso captura la atención, ¿sí? El tono de voz, el lenguaje corporal, ¿cierto? Porque si yo me quedo en un solo espacio y hoy, el día de hoy, vengo a hablarles acerca, tú me habías dicho que ibas a trabajar todo el tema de inteligencia emocional. Entonces, camina por todo el espacio. Vengo a hablarles de inteligencia emocional. Y número 5 es lánzale la pelota a alguien del público, ¿sí? Porque cuando tú dices, bueno, ¿y tú qué sabes de inteligencia emocional? Eso hace que los niveles de ansiedad disminuyan, ¿sí? Porque no te sientes tú solamente hablando, sino ya hay una interacción, ¿listo? Entonces mi compañera Mónica va a hacer el ejemplo para que tú puedas mirar las herramientas que vamos a usar y luego tú las puedas apropiar en el momento que estés en una situación real. ¿Listo? ¿Perfecto? Vamos a ver cómo lo hace mi compañera. Entonces mi nombre soy Mónica Bermúdez y voy a ser parte de este ejercicio, ¿listo? Entonces, de acuerdo a las estrategias que ha hablado mi compañera, entonces vamos a exponer el tema de inteligencia emocional. Bueno, entonces ella nos hablaba que era importante el dominio del tema, que de pronto era importante movernos en el espacio, utilizar un tono de voz adecuado. Entonces vamos a iniciar.
Entonces el día de hoy, público, vamos a hablar de inteligencia emocional, entonces yo vengo acá a exponer este tema, pero para dar inicio me gustaría saber qué conocen ustedes de inteligencia emocional. Por ejemplo, tú, ¿qué conoces de inteligencia emocional? Bueno, inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano para reconocer, expresar y gestionar adecuadamente sus emociones. Muchísimas gracias por tu participación. Eso nos da apertura para poder mostrarles que la inteligencia emocional tiene 4 componentes muy importantes. Entonces, la autoconciencia, la autorregulación emocional, la automotivación y la empatía. 4 componentes muy importantes para la gestión emocional. Eso hace que nosotros los seres humanos nos preparemos para diferentes situaciones. Al prepararnos para diferentes situaciones, podamos enfrentar o reconocer esas emociones y poder regularlas. Si hoy tengo susto porque voy a exponer, pues entonces yo entender que esta es una habilidad o una situación que tengo que controlar. ¿Cómo la controlo? Pues con el tono de voz. Entonces, a partir de esta explicación, Liz, que te estoy dando, que te dimos con el equipo, nos gustaría que tú hicieras el ejercicio. Entonces, en este momento quiero invitarte a que te pongas de pie y hagas el ejercicio. Yo sé que esto genera un poco de ansiedad, de angustia, de miedo, pero pues la idea es que nos enfrentemos al ejercicio. Después de enfrentarnos al ejercicio, quizás tengas los elementos y la seguridad para enfrentarte a otros espacios. ¿Listo? Recuerda que estamos acá. Vamos a hacer una retroalimentación con la finalidad pues de ir corrigiendo ciertas cosas. No tenemos que ser perfectos. Fíjate que ahorita a mí se me fue la voz un poquito, también me estaba equivocando, también tenía muletillas porque pues es normal. Entonces, al escenario, dice. Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, de comprender, gestionar nuestras habilidades. Me da muchos nervios. Me voy a... Entiendo que es difícil, pero no te preocupes, vamos a hacer un nuevo ejercicio. Vamos a respirar profundo, ¿te parece? Vamos a tomar respiración. Vamos a respirar. Cortar. Nuevamente vamos a respirar y vamos a soltar. Es válido estar ansioso. A muchas personas nos pasa lo mismo, ¿sí? Pasamos por estas situaciones. Pero ¿cuál es el momento en que podemos apoyarnos? Es parar, respirar, hacer una pausa y respirar. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? De esta manera vas a lograr dejar el temor a un lado y vas a tener esa seguridad que necesitas frente al escenario. Entonces, vamos a intentarlo de nuevo, ¿te parece? Listo, Liz. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? Es normal, tranquilo. Entonces, acá mi compañera que estaba hablando del tema de la respiración, entonces la idea es que nos calmemos un poquito, el tema de los nervios, de la ansiedad que estamos sintiendo en este momento. Entonces, tú me dices cuando podamos continuar. La idea es ir regulando un poquito los niveles de ansiedad. ¿Listo? Podemos iniciar. Entonces, Liz, quisiera que me contes un poco de cómo viste nuestras compañeras a la hora de exponer. Yo las vi muy seguras y la psicóloga Mónica aplicaba todo lo que nos dijo, todo lo que me habían dicho ustedes de la voz y el conocimiento. ¿Listo? ¿Qué estrategias pudiste observar de nuestras compañeras? El tono de la voz y que ellas se movían mucho por el espacio y se les notaba la seguridad cuando ellas hablan. Exacto. Entonces ellas nos estaban diciendo que teníamos que mirar el tono de la voz, movernos por el escenario. ¿Qué otras cosas nos podían estar diciendo? ¿Recuerdas?
participar con el público. Participar con el público, de pronto tener la visión en un solo punto para que pues, tú no vayas a generar muchos nervios, ¿sí? ¿Recuerdas alguna otra? Las manos. Las manos, muy bien. Entonces el lenguaje corporal es importante porque por medio de eso nosotros también nos estamos comunicando. Listo. Entonces, ¿te parece si lo volvemos a intentar utilizando estas nuevas estrategias que nos dieron nuestras compañeras? Sí. ¿Listo? ¿Preparada? Acuérdate de Estamos entrar con súper mucha pendientes fuerza, con mucha fuerza. Entonces, buenos días. Mi nombre es Liz Escobar y hoy les vengo a hablar sobre la inteligencia emocional. Entonces, primero que todo, quiero hacerle una pregunta sobre ustedes que saben sobre inteligencia emocional. Yo te pregunto a ti. Bueno, Liz, muy buenas tardes. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano para poder reconocer sus emociones y poder regularlas en diferentes situaciones. Ok, súper bien. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, gestionar nuestras emociones, como asimismo adquirir la habilidad de reconocer las habilidades del otro y cómo nosotros también influimos sobre ellos. Tenemos 4 componentes bases que son la autoconciencia, el autorreconocimiento, la automotivación y la empatía. Muy bien, Liz. Bueno, Liz, ¿qué nos faltó? Tú sabes que en el momento que se hace un ejercicio, un ensayo, tenemos que hacer una retroalimentación, ¿cierto? Acuérdate un poco del tono de la voz, ¿cierto? Yo te dije, pues es importante que manejemos siempre un mismo tono, que se escuche, pero que no se escuche gritando, ¿cierto? Pero que para poder captar la atención del público, pues puedas manejarlo, ¿cierto? Puedas subir o bajar el tono de voz. 2, te me quedaste muy quietica ahí. Yo te quería moviéndote en el escenario, ¿sí? Eso también es importante. Número 3, veo que practicaste pues la temática, ¿cierto? Y eso es muy favorable porque en el momento que se te olvida alguna palabra, no, es importante que leas, pero no te aprendas las cosas de manera tan textual, porque en el momento que falle una palabra, se te olvida lo demás, ¿sí? Número 4, me gustó cómo manejaste las manos, pero no hay que abusar tanto del tema del lenguaje no verbal o del lenguaje corporal, porque si yo ahora estoy hablando con las manos, se va a perder, o sea, yo me voy a perder en tus manos, ¿sí? Usa esa herramienta de vez en cuando, ¿listo? Para volver a capturar la atención del público, pero lo hiciste muy bien, excelente. Felicitaciones. Felicitaciones, Liz. Bueno, Liz, entonces a partir de este ejercicio te doy las gracias porque tuviste la apertura de ejecutarlo. Yo sé que no es sencillo, uno también se equivoca, uno también tiende a estar pensando qué es lo que voy a decir. Lo que te acaba de decir mi compañera Catherine es clave. El modelamiento lo tienes que hacer todo el tiempo, es decir, el ejercicio lo tienes que hacer todo el tiempo. ¿Yo qué te puedo invitar? Sabemos que tienes la exposición de desarrollo socioemocional, está perfecto y estás adquiriendo ciertas habilidades, pero te invito que en las otras áreas del conocimiento, fijo, siempre hay una exposición en todas las asignaturas porque los maestros suelen hacer este ejercicio, ¿no? Entonces tú decir, ups, acá es el momento de poner en práctica las estrategias que nos han brindado las profesionales. Tú automáticamente lo vas a lograr identificar. Supongamos que los maestros pues no hacen exposición, entonces tú tener la libertad de poder alzar la mano, levantar la mano en el salón y decir, profe, hoy quiero participar de este tema. Allí no es una exposición como tal, pero te tienes que exponer también al público y te va a permitir también poder generar, poner en práctica esas herramientas. Cuando tú lo repites y lo repites y lo repites, haces un ejercicio de aprendizaje y finalmente el modelamiento va a tomar un poco más fuerza, de tal manera que cuando te expongas ahí sí al auditorio que dijimos que ibas a hacer como lo macro, tú ya tengas esos elementos como más apropiados. ¿Listo? ¿Qué piensas de lo que te acabo de decir? Que me falta todavía, pero que logré mejorar en comparación a las 2 exposiciones que hice frente a ustedes. Muy bien. Yo te voy a dar otro tip
Y es importante también ensayarlo frente al espejo, ¿cierto? Porque no siempre vamos a estar con nuestras terapeutas de confianza, entonces van a haber momentos en que tú hagas el ensayo o este ejercicio lo hagas sola en casa. Entonces practícalo frente al espejo y mira la manera en que gesticulas, porque uno también mira qué caras hago en el momento de que hablo sobre algún tema. ¿Listos? Eso también es importante. Cabe resaltar que esto es un proceso, entonces no te preocupes si no lo haces bien a la primera. Nosotros podemos cometer muchos errores, pero la idea es ir aprendiendo de esto. Como estaba diciendo mi compañera, pues tener la posibilidad de ensayarlo frente a un espejo es importante y irlo haciendo repetidas veces para que digamos que empecemos a disminuir el tema de la ansiedad, el tema de los nervios y cada vez lo vayamos haciendo mejor. Como digo, recuerda, es un proceso. Vamos despacio, lentos pero seguros. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, Liz, por Gracias. hacer el espacio.